Lo primero que quiero que hagamos es un recuento rápido de lo que vimos ayer. ¿Qué debemos hacer cuando vamos a analizar el dominio de una función? Hay tres cosas que son básicas. Realmente son dos, ¿ok? Pero para que se haga más fácil para los estudiantes, yo se las desgloso en tres. ¿Cuáles son esas tres cosas? La primera cosa que tenemos que recordar que la división entre cero no existe en el conjunto de los números reales. Por lo tanto, nosotros tenemos que buscar cualquier denominador que haya en esa función y obligar a que ese denominador sea diferente de cero. La segunda cosa es que no existen raíces de índice par con cantidades subradicales negativas. Eso es, cuando eso ocurre, ya no estamos en el conjunto de los números reales, sino que estamos en el conjunto de los números complejos. Ustedes no van a estudiar números complejos en cálculo 1, sino lo estudian en cálculo 4. Por lo tanto, son un contenido que van a trabajar en cálculo 4 y los de Telecom lo ven en las matemáticas para telecomunicación. Por eso es que nosotros debemos buscar si hay raíces de índice par y tenemos que obligar a que las cantidades subradicales sean siempre positivas. Realmente esta condición, que se las pongo aquí aparte, ella podría entrar dentro de la tercera, ¿ok? Porque una raíz cuadrada, o una raíz cuarta, o una raíz sexta, aunque no es una función trascendente, es una función que tiene restricciones para su dominio. Entonces, la tercera condición es la que se refiere a las funciones trascendentes. Y lo que quiere decir esto es que nosotros tenemos que ver las funciones notables que conocemos, por eso es muy importante que las tengamos identificadas, que conozcamos su dominio, su rango, conozcamos sus propiedades, y debemos hacer que lo que esté reemplazando a la X en la ecuación que yo estoy analizando cumpla lo que cumple la X en la función notable, ¿ok? ¿Por qué les digo que en realidad son dos condiciones? Porque esta condición de raíz par puede perfectamente entrar aquí, ¿ok? Lo que pasa es que al desglosarlo en tres, para el estudiante es mucho más fácil. Cuando analizamos estas tres condiciones para resolver dominios, se nos presentan dos tipos de operaciones. ¿Cuáles son esos dos tipos de operaciones? Las diferencias y las inecuaciones. Las inecuaciones son comparaciones de orden, utilizando el mayor que, mayor igual que, menor igual que, pero que implican variables, ¿ok? Por eso que se llaman inecuaciones. Para resolver las diferencias se sugiere, esto no es obligatorio, de hecho van a ver en los materiales que hemos compartido, que no todo el tiempo se hace, lo pueden ver de dos maneras. Se sugiere trabajar con el complemento. ¿Qué es el complemento? Lo que no está en la diferencia, lo contrario a la diferencia. ¿Qué es lo contrario a la diferencia? Una igualdad. ¿Por qué se sugiere trabajar con igualdad? Porque todas las propiedades que nosotros conocemos de las funciones están referidas a igualdades, porque las igualdades son relaciones de equivalencia y se pueden leer en los dos sentidos, se cumplen en los dos sentidos. Entonces, cuando se trata de una diferencia, se recomienda, no es obligatorio, pero se recomienda transformar la diferencia en una igualdad. Al hacer eso, estamos resolviendo por complemento. Y el resultado que yo obtenga en esa igualdad es lo que debo quitar del dominio, es lo que no quiero, ¿ok? Y para resolver inecuaciones, yo se los respondí ayer por el grupo de WhatsApp, hay muchos métodos para resolver inecuaciones. Si esos métodos están bien aplicados, les llevan a las respuestas correctas. El problema es que los estudiantes, como no profundizan en la mayoría de los casos lo que están aprendiendo, omiten condiciones que pueden ser importantes dependiendo del método que estemos utilizando. ¿Ok? Entonces, el método de los 4 pasos nos ayuda a minimizar los errores que podamos cometer cuando tenemos procesos que hacemos de manera mecánica. En lo personal, si ustedes utilizan distintos métodos de resolución de inecuaciones, por ejemplo el cementerio, ¿sí? Es una opción.
Por ejemplo, trabajar con sistemas de inecuaciones, planteando todas las condiciones posibles, es otra opción. Yo tengo el conocimiento para evaluar y revisar todos los procesos que tú realizas, porque los conozco, es mi deber conocer. Pero mi recomendación para ti, que eres un estudiante, un aprendiz novato de la materia, no eres como yo, que soy un aprendiz experto de la materia, te sugiero que hagas el esfuerzo de comprender el método de los 4 pasos. ¿Qué pasa con este método? Que sirve para cualquier tipo de inecuación. Se te presenta una inecuación con logaritmos, sirve. Se te presenta una inecuación con valor absoluto, sirve. Se te presenta una inecuación con funciones trigonométricas, sirve. Él es bastante eficiente siempre y cuando cumplamos esos 4 pasos. ¿Cuáles son esos 4 pasos? Primero comparamos con 0. ¿Por qué? Porque un número mayor que 0 es positivo y un número menor que 0 es negativo. Entonces todo se reduce a estudiar el signo de la expresión. Si da positivo va a ser mayor que 0, si da negativo es menor que 0. Cuando sea posible, factoriza. ¿Por qué se recomienda factorizar cuando es posible? Por 2 razones. La primera razón, hallar las raíces es mucho más rápido. Y la segunda razón, hacer el estudio de signos es mucho más rápido también, pero no siempre es posible. ¿Ok? Ya vamos a ver algunos casos. El tercer paso es un paso auxiliar. Se debe hacer aparte. ¿Por qué? Porque implica cambiar la inecuación, el mayor que, menor que, mayor igual que, menor igual que, por un igual. Y no es lo mismo. No es lo mismo decir cuando esa expresión es mayor o igual que 0 a decir cuando esa expresión es mayor que 0. O cuando esa expresión es igual a 0. Son 3 cosas distintas. Si yo les digo a ustedes, x menos 3 igual a 0, ahí hay una sola respuesta. Y esa respuesta es que x tome el valor 3. Cuando x tome exactamente el valor 3, la resta x menos 3 da 0. Si yo les digo a ustedes, x menos 3 mayor o igual que 0, ahí x tiene infinitas posibilidades. Empieza en 3, cuando vale 3 da 0, pero para cualquier número mayor que 3, la resta x menos 3 va a dar positiva. Entonces se cumple esa condición en el intervalo cerrado de 3 hasta infinito. ¿Ok? Si yo les digo a ustedes x menos 3 mayor que 0, ahí también hay infinitas posibilidades. Pero 3 no puede estar en ese conjunto solución, porque cuando la x vale exactamente 3, la resta 3 menos 3 me va a dar 0, y la condición es mayor, estrictamente mayor. ¿Cuál sería la respuesta en ese caso? Sería entonces de 3 abierto hasta infinito. ¿Qué quiero decir con eso? Que el paso 3 es un paso de apoyo que yo lo obtengo transformando la desigualdad en una igualdad para saber esos valores donde la expresión tiene posibilidades de cambiar de signo. ¿Ok? Una vez que yo identifico esas raíces, las represento en la recta real. Esas raíces deben ser del numerador y del denominador, porque cuando las funciones tienen asíntotas, ellas también pueden cambiar de signo, ¿sí? Por eso es que buscamos raíces del numerador y del denominador, y las raíces del denominador no pueden estar en las respuestas, porque me producen una división entre cero, y luego estudiamos el signo de la expresión. Donde me dé positivo significa que esa expresión es mayor que 0, donde me dé negativo significa que esa expresión es menor que 0. Yo tomo los intervalos que correspondan según la inecuación que yo tenga que resolver. ¿Cómo estudiamos los signos? La forma más fácil, con valores de prueba. Cambio la variable por un valor de prueba y calculo esa expresión. ¿Ok? Y luego el dominio va a ser la intersección de todas las soluciones, de todas las condiciones que allí se hayan planteado. Con este preámbulo, entonces nos vamos a 2 ejemplos. El primer ejemplo dice, haya el dominio de y igual a raíz cuarta de x cuadrado más 7x más 12 entre x cuadrado menos 6. Entonces, voy a trabajar bajo el esquema que presenté anteriormente. Lo primero, planteo las condiciones de existencia.
me voy haciendo las preguntas. ¿Hay algún denominador por allí? Observo toda la ecuación y sí, yo veo que hay un denominador y ese denominador es x cuadrado menos 16. ¿Qué pasa con ese denominador? Pues ese denominador no puede ser 0. Entonces aparece la condición x cuadrado menos 16 distinto de 0. Continuamos. ¿Hay raíces de índice par allí? Si toda la función es una raíz de índice par, identifico quién es la cantidad subradical. ¿Quién es la cantidad subradical? Lo que está dentro de la raíz, la expresión x cuadrado más 7x más 12 sobre x cuadrado menos 16. ¿Y qué debe cumplir esa expresión que está dentro de la raíz? Que debe ser positiva o debe ser 0, porque la raíz cuarta de 0 existe, da 0, ¿ok? Entonces aparece la condición x cuadrado más 7x más 12 sobre x cuadrado menos 16 mayor o igual que 0. Aquí están mis dos condiciones cuando, analizo mi tercera tanda de preguntas. ¿Hay funciones trascendentes allí? No, ahí no hay logaritmo, ahí no hay función exponencial, ahí no hay función trigonométrica, por lo tanto no hay funciones trascendentes. Mi tercera batería de preguntas no me conduce a plantear ninguna condición. Entonces, ¿cuáles son las únicas dos condiciones que tiene ese dominio? La inecuación que identifiqué con el número 1 y la diferencia que identifiqué con el número 2. Pero ¿qué pasa? Mira quién es el denominador para la condición 1. X cuadrado menos 16. Y x cuadrado menos 16 es la misma expresión que tengo en la condición 2. ¿Qué pasa? Profe, una pregunta. Ajá, ya va, déjame terminar la idea y ya te doy la palabra. ¿Qué pasa con la condición 2? La condición 2 está incluida en la condición 1, porque es el mismo denominador, ¿ok? Por lo tanto, la señora 2 no hace falta que yo la estudie. Esta señora no hace falta que yo la estudie, porque como es el mismo denominador, ya al resolver esta, la 2 está incluida, ¿ok? Eso nos va a pasar muchas veces. Cuando vamos planteando las condiciones, podemos ver que alguna condición está incluida en otra. ¿Qué les recomiendo yo? Hagan su análisis con pregunta por pregunta. Planteen todas las condiciones para que no les falte ninguna. Y si ustedes ven que alguna condición está incluida en otra, la van a eliminar. Entonces yo me voy a concentrar en resolver la condición 1, porque esa condición 1 ya me va a dar el dominio para esa función. ¿Quién me quería hacer una pregunta? Yo, profe. Dígame, dime tu nombre. Adrián Almeida. Adrián, cuéntame, ¿cuál es la pregunta? Profe, en la condición 2 tengo deficiencia al establecer la condición. La condición 2 sale a raíz de la primera. La condición ¿Cómo es la 2, cosa? sí, lo que pasa es que ahí está en el orden contrario. La condición 2 sale, ya va, déjame borrar ese dibujo. La condición 2 sale de, tú buscas, tiene denominador, o sea, si yo hubiese planteado en este orden, lo que ahí llamé como condición 2, en realidad sería la primera condición que me aparece. Tiene denominador. Okay. Tú buscas cualquier denominador, no importa dónde él esté, porque los denominadores son los divisores en una división y yo ya sé que el divisor no puede ser 0, porque si el divisor es 0 no existe la operación en el conjunto de los números reales. Claro. Entonces no importa dónde él esté, claro, hay un exponente y ese exponente es una fracción y esa fracción en el denominador tiene una variable, ahí hay una división, ahí hay una posible división entre sí. Por eso es que estas preguntas te ayudan mucho, porque tú vas como desmenuzando la ecuación. ¿Sí? Claro. ¿Me explico? Entonces, sí, claro, yo les recomiendo que recorran sus preguntitas, ¿verdad? Y van planteando todas las condiciones. Te pueden salir, dependiendo de cómo sea la ecuación, varias. Te pueden salir 5 condiciones, 6 condiciones, dependiendo. Ah, bueno, ¿cuáles de esas eliminamos? Vamos a descartar
la 1 y la 3, porque es que la 3 está incluida en la condición 4 y la 1 está incluida en la condición 5, por ejemplo. Y reduces. Pero ¿qué pasa si no lo haces paso a paso? Que puedes olvidar alguna condición y eso sí es grave. O sea, que tú resuelvas esta y resuelvas esta, no va a pasar nada. Trabajaste un poquito de más, pero no va a pasar nada. ¿Qué es lo grave? Que haya alguna condición que obvies. ¿Me explico? Por ejemplo, que obvies esto, la número 1. Oye, la torta, tu dominio está mal calculado. ¿Sí? Claro. ¿Me expliqué? Perfecto. Ok, Sí, profe, check. gracias. Entonces, les había dicho que como la condición 2 está incluida en la 1, yo voy a descartar esa condición. Me concentro solamente en resolver la inecuación. Vamos con nuestros 4 pasos. Primer paso, comparo con 0. Aquí ya está comparado con 0. Miren, en las inecuaciones, ustedes no deben pasar multiplicando y dividiendo variables. Ojo, sí se puede, si lo hago bien. ¿Por qué no deben? Porque cuando uno multiplica una inecuación por un número, si ese número es negativo, el sentido de la inecuación cambia. Entonces, si tú vas a pasar multiplicando una variable, tú tienes que hacer el análisis. ¿Qué pasa si esa expresión es positiva? ¿Cómo queda la inecuación? ¿Qué pasa si esa expresión es negativa? ¿Cómo queda la inecuación? Si tú no haces eso y pasas la variable para allá multiplicando, la torta, tu inecuación está mal resuelta. Por lo tanto, la comparación con 0 lo deben hacer siempre. ¿Cómo se debe hacer? Pues pasando y restando o sumando todo al primer miembro. En este caso no hay problema, porque ya nosotros tenemos 0 en el segundo miembro. Pero te puede ocurrir resolviendo una inecuación que a lo mejor esto no sea 0, sea otra cosa. ¿Ok? Te va a pasar mucho en cálculo 2, por ejemplo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Nuestro primer paso, comparar con 0. Aquí no es necesario ese paso, ya ese paso está. Segundo paso, factorizo. Factorizo el numerador, dos números que multiplicados me den 12 y que sumados me den 7, eso me da x más 3 por x más 4. En el segundo paso, x le factorizo el denominador, x menos 4 por x más 4. Fíjense que yo aquí tacho la expresión, pero no la quité. Y no la quité intencionalmente, ¿ok? Porque, ¿qué pasa si yo la quito? Si yo la quito, es otro error típico. Ahí estaría quitando la solución. No tanto que quitas la solución, sino que no te das cuenta, te van a ocurrir dos cosas. Primera cosa, no te das cuenta que menos 4 es un valor prohibido. ¿Por qué menos 4 es un valor prohibido? ¿Quién me lo dice? Por estar en el Porque es cero. denominador. Un denominador. Me produce una división entre 0, entonces menos 4 es un valor prohibido. Si yo lo quito, esa expresión desaparece y no me voy a dar cuenta de eso. Segunda cosa que te puede ocurrir, los que lo hacen mecánico, que hacen más menos, más menos, más menos, más menos, miren lo que les va a pasar. Van a poner más, claro, porque no es menos, una raíz doble, ¿no? y Claro, porque eso es una raíz doble, profe. exactamente. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando lo simplifican, muchos estudiantes lo hacen de manera mecánica, no se dan cuenta de que ahí hay una raíz doble y alternan el signo y tienen su dominio malo. ¿Me explico? Entonces, tienen que tener mucho cuidado con esos detalles. Si tú lo vas a hacer de manera directa, tú tienes que tener claridad de qué estás haciendo y por qué lo estás haciendo. Entonces, yo lo taché, pero no lo quité porque me interesa que se den cuenta de esos detalles. Ahora, hice paso 1, comparé con 0, que no hacía falta porque ya estaba. Hice paso 2, factoricé numerador, denominador. Paso 3, cuidadito. Paso 3, paso auxiliar, lo hago aparte, no lo meto aquí. Miren el símbolo que está aquí. ¿Qué símbolo puse? Puse igual. No puse mayor. No puse mayor igual. Puse igual. ¿Por qué? Porque estoy hallando raíces. Y cuando yo estoy hallando raíces, yo lo que quiero hacer es identificar dónde esa cosa me da exactamente igual a 0. ¿Ok?
Por lo tanto, es un error conceptual poner allí mayor o menor o mayor igual, ¿sí? No debo poner ese símbolo, debo poner igual a 0, ¿ok? Entonces, al estar factorizado es muy fácil identificar las raíces. Esto yo lo estoy detallando todo con fines didácticos. En una expresión como esta, ustedes lo pueden hacer directo, ¿ok? Entonces, x más 3 me va a dar 0 cuando la x vale menos 3, x más 4, perdón, me va a dar 0 cuando la x vale menos 4, y me voy a las raíces del denominador. ¿Qué pasa con las raíces del denominador? Las necesito. ¿Por qué las necesito? Porque la función puede cambiar de signo antes de un valor que no está en el dominio y después de un valor que no está en el dominio. Miren, piensen en una función conocida, por ejemplo la tangente. Piensen en la tangente. La tangente tiene una asíntota en pi medios, ¿sí? A la izquierda del pi medios, o sea, en la recta real, si te paras del lado izquierdo de pi medios, la y de la gráfica tiene signo positivo. Pero si te paras del lado derecho en la x de pi medios, la y de la gráfica tiene signos negativos. Por eso es que nosotros necesitamos también las raíces del denominador. Vemos que hay dos raíces, 4 y menos 4. ¿Qué pasa con esas dos raíces? Esas dos raíces yo las necesito para estudiar el signo, pero esas dos raíces no pueden ir en el dominio de mi clase. Deben ir abiertas. ¿Por qué? Porque esas dos señoras me producen división entre 0. ¿Ok? 0. ¿Qué hago con esa información? Pues agarro mis 4 raíces, tanto las del numerador como las del denominador, agarro mis 4 raíces, ya déjenme organizar esto un poquito, voy a dibujar otra vez mis raíces prohibidas, que son estas dos, ok, las represento en la recta real y empiezo a hacer mi estudio de signo. ¿Qué signo voy a estudiar? El de esta fracción. No hace falta sustituir en x más 4, porque sé que se simplifica. El signo me lo va a dar la expresión x más 3 dividida entre x menos 4. Voy tomando valores de prueba de cada intervalo y analizo cómo me da el signo. Entonces un valor de prueba en el intervalo de menos infinito a menos 4, menos 10, por ejemplo. Lo que me interesa es el signo. Entonces veo que en el numerador me da negativo, en el denominador me da positivo. Y menos entre menos me da más. Entonces ya yo sé que en todo este intervalo es positivo. Lo mismo, entre menos 4 y menos 3. Cuidado, la recta real es ordenada. Y aunque yo no escribo aquí todos los números, ustedes tienen que tener mucho cuidado de que el número que están sustituyendo pertenezca al intervalo. Entonces, por ejemplo, menos 3,5. Lo sustituyo y me vuelve a dar menos entre menos, que es más. Entre menos 3 y 4, por ejemplo, 0. Lo sustituyo, 0 más 3 entre 0 menos 4, me da más entre menos, que es menos. Y de 4 en adelante, cuando cualquier valor, vemos que nos da más entre más, que es más. ¿Cuáles son los intervalos que a nosotros nos interesan? La condición es mayor que 0. Positivo. Ajá, eso significa mayor que 0, positivo. Y nos interesa dónde da exactamente 0. ¿Y dónde da exactamente 0? Da exactamente 0 en la raíz del numerador, en menos 3. Entonces, ¿cuál sería nuestra solución? Pues nuestra solución sería de menos 4 a de menos infinito a menos 4 abierto, porque menos 4 no puede estar. Y no se pudiera poner de menos infinito a menos 3 cerrado, excluyendo el menos 4. Sí, perfectamente. Sí, ya lo vamos a explicar. De menos infinito a menos 4 abierto, unido con menos 4 menos 3 cerrado, unido con 4a infinito. 4 más infinito. Exactamente. Lo podemos poner como me lo estás proponiendo. Podríamos decir, x pertenece, ¿verdad? Pertenece. De menos infinito a menos 3. Exacto. De menos 4 en corchete, ¿no?
No, eso era lo que quería aclarar porque siempre lo hacen mal. De menos 4, de menos En infinito, llaves, menos En exactamente. llave. Se pone En entre llave, llaves. ok. ¿Por qué se pone entre llaves? Porque nada más queremos quitar al señor menos 3. ¿Sí? Es el único valor que Menos queremos 4, quitar. profe. Ah, perdón, aquí va menos 3 y aquí va menos 4. Exacto. Y ya El después sí menos se une infinito. con 4 a infinito. Exactamente. Y después lo unimos, Ok. esa expresión, la unimos, déjame ver si me deja arrastrar. Ahí voy. Esa expresión entonces la unimos con el otro intervalo de 4 infinito. Si hay varios números Claro. que queremos quitar, tenemos que ponerlo entre llaves separados por comas. Quiero quitar el menos 4, Claro. como si lo agarro por los pelitos de menos 4 y lo jalo y lo quito de la recta real. Y si hay otro número que quiero quitar a él, lo agarro a él y lo quito a él también. Esto en el caso de que sea un único número. A veces tenemos que quitar intervalos de números, que es lo que nos ocurre con la parte entera, por ejemplo. Cuando estamos con la parte entera, no es un número el que hay que quitar, sino uno tiene que quitar una porción de la recta. Entonces ahí no lo puedes quitar con llaves porque dejarías de poner números, dejarías de enumerar elementos de ese conjunto. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Profe, una pregunta. Dime. Ahí el 4 no sería con paréntesis. Sí, yo también iba a comprar eso. O sea, forma el denominador 0. Ay, sí. En la solución, profe. Sí, tienes razón, sí. Porque Sería son abierto. raíces del denominador, sí. Eso hay que corregirlo. Gracias, sí, eso hay que corregirlo. No es con corchete, porque van abiertas las dos raíces del denominador. Sí, gracias. No me había dado cuenta. Tranquila, profe, tranquila. Vamos a ver si lo puedo arreglar aquí y ponerle un parcho. Voy a ponerle un parcho. Sí. Sí, va abierto porque es una raíz del denominador. Ningún valor que produzca división entre cero puede ir en la solución, ¿ok? Si quieres déjelo así, profe, igual no importa, ya lo aclaro. Está bien, gracias. Sí, yo descargué una aplicación de edición de video. Voy a explorarla un poquito y voy a tratar de arreglar un poquito los videos que hacemos juntos para no subirlos así tan caimán. Y entonces voy a ver si le puedo arreglar eso, ¿ok? Si se lo puedo arreglar Chévere, profe, bien. chévere. Si no, bueno, nada. ¿Alguna otra pregunta? Tranquila. ¿Hay alguna otra pregunta? Ok, entonces vámonos al otro ejemplo, pero no lo voy a empezar aquí porque aquí nos quedan 3 minutos. Entonces nos vamos de una vez al otro enlace para aprovechar completica la media hora, ¿de acuerdo? Profe, Dígame. ahora para calcular la Y solo escogemos un valor que dé mayor que 0, ¿no? O sea, que no nos genere una adición entre 0 y calculamos, ¿no? No te entendí la pregunta otra vez. Repíteme la pregunta, por favor. Él dice para resolver la función en la principal, que si él tiene que hacer una sustitución en la función, pues, con algún valor mayor a 0. No, cuando tú resuelves esta inecuación, ¿sí? ¿Cómo se llama la persona que intervino, que me hizo la pregunta? Es que como que César Rodríguez.
César, ajá. César, cuando tú planteas esta condición, x cuadrado más 7x más 12 sobre x cuadrado menos 16 mayor o igual que 0, ya tú estás garantizando los valores de x que puedes meter dentro de la raíz. Por eso es que esto es el dominio. O sea, tú no puedes meter una x que esté fuera de este intervalo. Fíjate qué pasa si tú metes 0. Fíjate, si yo agarro 0 y lo meto aquí, 0 más 7 por 0 más 12, me da 12. 0 menos 16. 12 entre menos 16 me da menos 3/4. Se está produciendo un número imaginario. ¿Ok? Entonces, cuando yo resuelvo esta condición, ya yo estoy planteando, encontrando los valores para los Planteé cuales... mal la pregunta, disculpe, profe. O sea, tomamos un valor que nos dé el dominio, ¿no? Vuelve a reformular tu pregunta, porque no entiendo, no entiendo lo que me quieres Que ya preguntar. cuando tenemos el dominio, tomamos Ajá. el valor de ahí, ¿no? O El sea, valor, cualquier valor, que sea el- entre menos infinito, menos 4 abierto, o puede ser entre menos 4 y 3 cerrados y menos 3 cerrados, o desde 4 al más infinito. ajá, tomas un valor cualquiera de ahí, ¿para qué? ¿Para hacer qué? Termina la idea. Para encontrar Y. Para hallar la Y. Sí, Sí. claro, sí. Cualquier valor dentro de estos intervalos son los que te van a generar esa Y. De hecho, si tú usas cualquier graficador que tengas disponible en la web, por ejemplo Desmos o cualquier otro, o una calculadora graficadora, vas a ver que ella te va a dar un hueco la gráfica entre menos 3 y 4. ¿Ok? No hay gráfica, no hay dibujo. El dibujo está de menos infinito a menos 4, de menos 4 a menos 3, ahí va a haber un huequito en esa expresión, mientras que